Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya estamos en la mesa de los miércoles, la mesa peleonera, la que no se dejan hablar. Dicen muchos antes de que comience. Sí, ya te felicitaron la vez pasada que sí. Ah, sí. Puma, aquí dicen que sí, porque ellas no han puesto la voz del peje diciéndole, recordándole a Alfonso que no le puede fallar al pueblo sonorense. Muy importante, hay que estar recordándole ahí al señor gobernador y ya ves, pues empoderando a Adolfito Salazar. Bueno, ahí vamos a ver, bueno. ¿Qué pasó, Pato? No, Primor, ya totalmente, ¿viste? Mira, se ofende ahora porque... Ay, no me ofendo. Pues, no te ofendes. Todos tienes, pues. Entonces no que soy muy llegado a la morena, que soy al presidente, al presidente. A ese sí no lo tocas. A don Peje no me lo toques, por favor, déjamelo así. Oye, votaste ayer, ¿no? A favor de la nueva fiscal de delitos electorales. Sí, por unanimidad fue. Fue por unanimidad. Unanimidad. Fíjate, unanimidad. ¿Y cuál es la trayectoria de la señorita Alejandra Velarde como para poder ocupar este cargo? Mira, yo creo que había un perfil muy bueno ahí, Claudia, se llamaba. Claudia Ruiz, sí. Creo que había sido muy congruente. Habían dicho que era la de los sobre todo en el consensos, Instituto Estatal Electoral. Así es. El proceso es que propone la mayoría, que tienen ahí 5 figuras, luego se entrevistan con el Consejo Ciudadano, posteriormente él emite 3 cargos de los 5 que propone la mayoría que tiene Morena ahí. Después de la entrevista, el titular del Ejecutivo, en este caso el gobernador, propone 3 nombres, iban 2 hombres y una mujer, y pues, inmediatamente la mayoría la tuvo la mujer. Y recordarás tú que en los otros cargos que también se habían discutido, particularmente 2 nombramientos en el Supremo, Tribunal de Justicia del Estado, el tema de discordia había sido que no se estaban proponiendo mujeres. Ayer ya también se aprobó una nueva integrante. Fíjate, ahí del qué vivos, ¿no? Qué vivos, Miguel. Mujeres. Mira, pasan aquí, meten a 2 hombres, más uno es hermano del secretario de Educación, que se llama Pablo Humberto Grajeda Bustamante, y luego un Wilfrido Román, no lo conozco, Morales Silva, y Alejandra Velarde, ¿no? Entonces, para que, como ya ha habido tanta queja de que no hay mujeres en cargos así de relevancia, bueno, pues entonces el pretexto es que vamos a votar a la mujer. Pero yo quisiera saber la trayectoria porque anduve buscando, yo creo por eso nada más que es coordinadora. Yo creo que por eso es por lo que te referías al secretario de la coordinación jurídica, o como se llama. Va a ser, ¿no? O es ahorita secretaría ya. No, porque entiendo que su relación laboral, afectiva, amistosa, sí, no sé, bien, pues, sí, que tiene mucho que ver con él. Sí, es muy cercana a Adolfo Salazar, y entonces, bueno, y van a, algo te iba a preguntar, porque van a votar otra chingadera, y te va a preguntar cómo. El sábado es una reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Sí. Donde el secretario, bueno, se va a hacer secretaría, ¿no? La consejería. Ya es. Bueno, ahora es que el gobernador había dicho que se iba a quedar nada más y le iba a bajar de nivel a la consejería. No, es secretaría. Y ahora los directores jurídicos de todas las dependencias van a estar a cargo de él. No, básicamente una de las fracciones de uno de los artículos de la ley orgánica relativa precisamente a esta oficina, lo que claramente estipula es que toda la contratación de asesores tiene que llevar la coordinación y el visto bueno, palabras más, palabras menos de la Consejería Jurídica, es decir, cualquier contratación de asesoría. Bueno, yo creo que en el fondo es intentar dar orden a este asunto, ¿no? Pero como para qué digo, si ahí están los secretarios y los directores generales que son los jefes directos de cada porque recordarás tú, ¿no?, que una de las promesas es disminuir el gasto en asesorías, etcétera. Entonces, si es para un control administrativo, aunque esté en contra de la centralización totalmente. Pero tiene una bola de asesores ahí, Adolfo Salazar, incluso Iván Jaimes, ¿no? Exsecretario precisamente. Bueno, eso sí no tengo conocimiento. Bueno, a mí alguien me lo... Y lo otro que implica también la reforma es algo que sucedió en octubre del 2015, me tocó cuando era secretario de Educación, ahí le quitan a la SEC la CODESON, y el Instituto de la Juventud, los pasan ambos a CEDESON,
y el ICIE, que estaba en infraestructura, ahora la idea es devolverlo a donde siempre he sostenido que debe estar, el Instituto de Infraestructura Educativa, que es en la Secretaría de Educación. Devuelven a la CODESON también a la Secretaría de Educación, tal y como está a nivel federal, como creo que siempre debió haber sido, y el Instituto de la Juventud sigue en la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, muy bien. Me dicen aquí, Alan Castro, ya pasó la Asamblea Nacional, ¿cuándo lanzarán la convocatoria de revocación del PRI Sonora? Me pregunté. Yo creo que nunca, y se me hace pronto, mi querido Alan, no es cierto. No, no es cierto. Yo creo que nunca. Se me hace pronto. No, no es cierto. No sabes entonces. No, yo espero que tenga que ser en estos días, era el acuerdo que habíamos tenido con el CEN, con todos los que públicamente han manifestado la intención de contender por la presidencia, y que a mediados de enero ya se esté dando el cambio respectivo. Bueno, y aquí iniciamos con el primer tema, que son lo de los partidos. Pues ya en la asamblea, no sé, está triste el Pato, no, por favor hay que tener consideración con él, Miguel, okay. No te pongas. Hombre, si vengo con mucho ánimo, ya tenemos candidato a la presidencia. No, pero tú eres de sangre neoliberal, y ya dijo Rubén Moreira que a la chingada el neoliberalismo se los impusieron desde el poder, y entonces tuvieron que hacer caso, pero ahora ya vuelven al centro izquierda. De eso te ha de tener mal, ¿no? A la socialdemocracia, no confundas las corrientes ideológicas. La socialdemocracia es considerada centro izquierda, ¿no? Pero eso te ha de tener mal, ¿no? No, es lo más mínimo. Eres un fiel así como todo, reconozco sus cosas buenas y sus cosas malas, y creo que ahorita la tendencia mundial no necesariamente implica, dentro de la polarización que se vive, el estar descalificando modelos que en otros lados han sido efectivos. ¿Cómo en dónde, cabrón? Como Estados Unidos, como la Unión Europea, etcétera. Estados Unidos te está sometido a una crisis bárbara, una desigualdad a partir del neoliberalismo. Sigue siendo la primera potencia mundial, y desde que se empieza a implementar. Los chinos ya los tienen ahí muy. Bueno, pues volvamos al socialismo entonces, como China, volvamos, un partido hegemónico. ¿Cuándo ha sido socialista Estados Unidos? Bueno, populista, pues. Populista, volvamos al populismo de finales de los 70, principios de los 80, que por cierto ¿Qué es el populismo? ¿Qué es el populismo? A ver, yo te lo voy a describir tal y como yo escribo al populismo. Es caer en una serie de polarizaciones. No. Espérame, déjame terminar. Para evitar el crecimiento con el libre mercado y permitir que todas las dávidas del gobierno te permitan generar clientelas electorales. Hay nueva definición. Nueva definición. Bueno, ahora defínemelo populismo. Populismo en la práctica real ahorita es recoger el sentir popular, las necesidades popular, y incrustarlas en un discurso, y así es como que comienza, después le dieron un sentido, una connotación negativa, pero ese es el populismo. Estamos en un gobierno populista en México hoy por hoy. Sí, pero a mí no me parece que tenga una connotación negativa. Los dos principales ¿atiende a la mayoría de la población? Son los dos principales visiones ideológicas arcaicas de la peor época del PRI, el López Portillismo y el echeverrismo. No. Esas son los dos grandes referentes ideológicos del presidente López Obrador. Peña Nieto, no me chingues. Habría que ver la imagen del CEO de OHL, ¿no? Cómo lo está regañando. Eso no sucede ya ahora. Ya se extraviaron en el tema. Ándale, porque no hablaba Vaporcito. Los partidos en el 2022 era el tema. Sí, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué viene para el 2022? Bueno, mira, esto que vimos de la declaración de Moreira es un atisbo de lo que está pasando en la oferta ideológica que los partidos tienen que replantearse hacia el 2022. Lo que se llama asistencialismo social, en otros países transferencias sociales, políticas sociales de gran calado, etcétera. Ahorita ya es un commodity de cualquier propuesta o discurso político electoral para el futuro. Notes el término neoliberal que usa Miguel, sí, commodity. O sea, cuando me refiero a commodity es que es un elemento esencial para la elaboración de cualquier propuesta, y yo creo que el PAN y el PRI ya entendieron que no pueden luchar contra esa política de López Obrador, que evidentemente le ha dado muy buenos resultados, y que de estarse oponiendo a ella, pues prácticamente están abandonando a un gran sector de la ciudadanía que se siente identificada con eso. Ya está, entonces, por lo menos, ¿ves, Miguel? Entonces los partidos políticos deben de replantear su discurso en base a lo que no les funcionó en estos 3 años y en base a lo que sí les ha funcionado, que para mí yo creo que la gran apuesta y la gran batalla la tienen que dar en las capitales.
Yo creo que la oposición tiene que seguir, como toda oposición, maximizar los errores del gobierno. Insisto, no enfocar las baterías discursivas a la cuestión de la asistencia social. Lo que tienen que decir ahí es que lo van a hacer mejor y que a los pobres los van a subir a la clase media, no como sucede ahorita que la clase media se está haciendo más pobre. Entonces yo creo que como por todo ahí, el mundo, ¿no? La pandemia. Bueno, ¿no? pues estamos hablando de México. Entonces yo creo que los partidos en el 2022 tienen que reinvertirse en ese sentido. Costa quiere justificarlo. Sí, pues está Sí, es que el mundo está así, no nos podemos sustraer del escenario político. No, Le dice, a ver. Le dice. Entonces, mira, nomás para terminar. Sí, porque nos tenemos que Yo creo que los partidos tienen que seguir conquistando capitales. ¿Por qué? Porque es ahí donde el asistencialismo social, que tan buenos rendimientos le ha dado López Obrador, compite con la prestación de servicios. No es lo mismo el asistencialismo en el área verde, y ahí el PRI y la 4T se parecen mucho, que siempre han tenido su mercado. Pero explica qué es el área verde, no todo el mundo sabe. El voto verde, las áreas rurales, las áreas rurales, donde prácticamente esas ayudas sociales son todo lo que recibe la gente de Círculo rojo gobierno. Se le llama de la clase media hacia arriba. No, está hablando del voto urbano y el voto politizada. Rural. Y el círculo verde. Entonces, es en las áreas urbanas, el de a pie. La asistencia social compite con la prestación de otros servicios, y ahí es donde la oposición tiene que enfocar las baterías. Es lo que yo le recomendaría para efecto de hacer contención y paulatinamente ir ganando terreno a la 4T. Vamos a ir pero no te escuchen, Miguel, pues mira, ya ves lo que sucedió, hasta tuviste que renunciar, qué bárbaro. Qué bárbaro. Aquí hay un fan del Pato al revés, siempre manda mensajes, a veces no tengo tiempo de leerlos, pero Lalo Fimbres, fíjate lo que te dice. Siempre, y te dice Patito, dice, ¿desde cuándo se requiere ideología para robar? Pregúntale al Patito. ¿El PRI para qué quiere presidente? Dice, les va a ir como al Atlas, karma por 70 años, difícilmente volverán. Yo le pregunto a Lalito. Lalito. Parecido a tu presidente. Pues yo creo que esos 70 años en los que habla, insisto, son los de Bartlett, son los del propio Andrés Manuel López Obrador, son los de una serie de personajes que se lavaron ahí nomás brincándose a Morena, porque pues hay que recordarle que el presidente fue presidente del PRI en Tabasco, no sé para qué le habrá servido eso. Hay que recordarle que Bartlett fue el principal responsable de que la primer transición no se hubiese podido presentar en la República en el 88, cuando él era secretario de gobierno. Bueno, son temas baladilla. Vámonos a pausa, vámonos, porque ya va a ser... Entonces hay que recordar. Regresamos. Son 95.5 FM. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Dice alguien por acá en WhatsApp: buenas tardes, yo también soy fan a la inversa del Patito, dice. Son admiradores confundidos, dijo la Mafalda, sí. Hombre. Juan Antonio Molina Llanes, fíjate, un priista, priista de base de la corriente crítica, dice: populismo no es olvidar las necesidades de las clases más desprotegidas para salvar bancos y privilegios, intereses empresariales. Exacto. Y luego dice, ni tampoco educar a los cuadros en Norteamérica y olvidar las raíces latinoamericanas. Bueno, mexicanas sería en todo caso, ¿no? Ándale, viste, ¿ves lo que es populismo, cabrón? No hay un término más manoseado el del Pato, ¿no? El del Pato se aventó. El concepto de populismo se aventó se tropicaliza de manera muy singular en cada región. En cualquier aplicación de política pública. Más cabronas que las que se aventaba el Darbe aquí, acuérdate. A ver, Jesús Octavio Enríquez dice: qué preocupado por la democracia el señor de Lucas. En el gobierno de Burs pretendieron crear un partido estatal claramente antidemocrático. Sesma más claridoso y acercándose a posiciones progresivas. Bienvenido. Ya te quieren jalar a Morena. Por muchas partes. No, hay que cotizarse. Héctor Yoman dice: no llevó la posada ni Renato León. Dice, bueno, hay muchos comentarios. Oye, lo del partido regional, fíjate, tienes razón. Yo creo que esa es la visión que desde aquel entonces debió haber imperar. Porque la política cada vez es más local, Aaron. Y creo que tiene que ir aunque suene trillado, tiene que ir de abajo para arriba. Las necesidades locales, las ofertas políticas
que los partidos tienen que Muy presentar buen tema. a los ciudadanos, tienen que ser de lo local, no a lo nacional, y lo que en aquel entonces se intentó fue precisamente hacer aquí una separación del centro, concretamente con lo del PRI Sonora. Con lo del PRI Sonora, famoso... que era un partido con una visión más local, más regional. Obviamente, pues tenías el gobierno, había un esquema de liderazgo muy distinto al que hoy, que no tenemos gobierno en lo estatal, existía. Y fue, al menos en esa primera etapa, cuando el PRI nacional rompe con la candidatura de Madrazo en el 2006, una diferenciación total de lo federal, que rindió buenas cuentas en el 2006, ya en el 2009 fue otra historia, pero en el 2006 creo que funcionó esa estrategia. Muy bien, dice Luis Marco que se apura, que se apura don diputado de Lucas, si ahora se definen de centro izquierda según su líder Moreira, dice Bueno, el líder es, siempre ha sido un partido de centro izquierda. Sí, creo que la última vez que tuvimos la presidencia de la República, lo puedes ver pues con el último presidente en la época de Enrique Peña Nieto, pues se cargó totalmente a la tecnocracia y se perdió precisamente esa visión. Creo que se alcanzó a recuperar un poco cuando estuvo Beatriz Paredes dirigiendo el barco en el PRI entre el 2005 y el 2010, 2011. A ver, insisto, discusiones baladís, porque al final de cuentas lo que define la ideología de un gobierno es su ejercicio en la administración pública. Entonces se puede hacer toda una construcción enunciativa, discursiva, de grandes principios e ideales, pero si a la hora de la hora vemos que en el ejercicio de gobierno no lo aplicas y tenemos por otro lado... ¿Tú crees que un Ramón Flores del PT es muy de izquierda? Pero hablemos de Alfonso Durazo, ¿es muy de Morena o qué? O hablemos del mismo presidente. Alfonso Durazo no es... Que tiene que... Fue priista, a ver. Si estamos hablando... A ver, ahorita no es de izquierda. Analicemos el ejercicio de gobierno del presidente y cómo las decisiones y las acciones en lo militar, en lo económico, en la cuestión de los derechos de género, etcétera, pues parece más de derecha que cualquier conservador de un partido. No, tú andas muy mal, no quieres ver la realidad. Los de género, ese no viene una agenda de la izquierda, sí, histórica, no viene de ahí. Después, no, señor. Siempre han sido luchas de la izquierda. Los liberales, según los derechos humanos. No, sí, ¿cómo que no? Eso después viene una bandera. Pues... Los liberales son los que buscan este tipo de banderas. Así comienza históricamente, y velo bien. El liberal es el que, porque el liberal, otro concepto, el que liberal también, lo que denuncia es el individualismo, y la izquierda es el colectivo. No es lo mismo el liberalismo económico que el liberalismo político. Entonces cada concepto se ejecuta y se tropicaliza de distinta manera en el ejercicio de gobierno. entonces son discusiones baladíes. Bueno, dice Sol Ángel Ochoa, dile al Pato que ya dejen llegar al Pascual. Muy bien, Sol Ángel. Bueno, 100 días de Durazo. Retos, avances. El narcotráfico es el principal reto que tiene, lo relativo a inseguridad pública. Continúan los homicidios dolosos, en un 98% me atrevería a decir, vinculados al crimen organizado. Podrás decir, bueno, es que es lo que heredó y es una tendencia. Sí, pues nomás que él era secretario de Seguridad Pública Nacional hace 3 años, ¿no? Entonces debió haber conocido perfectamente a qué venía y en qué estaba y cuál era el reto del gobierno. Creo que tiene que salir más el gobernador. No conocemos hasta el momento giras en lo particular del gobierno del estado como tal, porque todas las salidas que ha tenido, pues las ha hecho o para acompañar a algún funcionario público federal, o para acompañar a la esposa del presidente, o para acompañar al propio presidente. Sí creo que tiene que haber ya una estructuración más de los funcionarios. No sabemos nada de los funcionarios del gobierno, es un gabinete plano, donde solamente, muy al estilo del federal, donde existe un solo centro, que es en este caso el gobernador. De ahí en fuera sí hemos visto buena voluntad, al menos para, por ejemplo, yo pongo el ejemplo otra vez de la reforma constitucional. Eso le hubiese podido permitir al Ejecutivo tener facultades supraconstitucionales. El hecho de haber devuelto un poco, aún y teniendo mayoría en el Ejecutivo al Congreso, pues te da pie para al menos en el dicho decir que se quitaron facultades. Por otra parte, sí veo
una vinculación con el gobierno federal que no se ha logrado transmitir en algo tangible, son puros anuncios. Recordarás que son 330 las promesas de campaña, una serie de millones de pesos que se han anunciado en obras, pero que al menos en el presupuesto no vienen etiquetadas y no se ven reflejados. Yo creo que esto ojalá se pueda ya solventar producto de gestiones en lo corto, concretamente para las aduanas, concretamente para el puerto de Guaymas, para la serie de obras que recordarás tú en la transición se anunciaron, los 2.500 millones de dólares para el parque solar de Peñasco. Si bien es cierto pueden ser proyectos de sexenio, pues la realidad es que ahorita al menos para el próximo ejercicio fiscal, a no ser que vaya a ser por gestiones en lo individual, no están reflejados en los presupuestos ni etiquetados. Entonces yo creo que ese es un reto que tendrá que tener. Y finalmente, pues sí, al menos se ve, y con esto te aclaro esto que no se ve muy de izquierda, un entendimiento claro de la interdependencia que existe con el principal socio comercial que tenemos en Sonora, que es Arizona. Yo creo que esto lo entiende bien el gobernador, al menos en el discurso, y esto pues también te abre un panorama para estar viendo fuera de la caja, no nomás en lo local. Miguel Sesma. Bueno, los primeros 100 días de este gobierno, yo veo en lo político que irradia el talante autoritario del gobierno federal al gobierno del estado en hegemonizar y pues prácticamente colonizar todas las estructuras de gobierno, que si bien es cierto el espíritu que sean autónomas es para que haya contrapesos, vemos al igual que en el gobierno federal pues una actitud de ir por todas las canicas. Eso es muy parecido a la actitud autoritaria que venimos arrastrando desde hace muchos años en el país y que nos define como pues una ciudadanía que la cultura democrática pues apenas está en evolución. El principal tema indudablemente es la seguridad. Creo y veo por lo menos en las formas, un deslinde de lo que ocurría en la administración pasada de Claudio Pavlovich. Por lo menos se da la cara, por lo menos se dice que se va a dar con los responsables, esperemos que vaya a haber resultados, pero de arranque pues ahí se ve ya una diferenciación clara. En lo económico, yo creo que se ve que hay una relación muy estrecha con el gobierno federal. Yo creo que ese es algo positivo. Vamos a ver que aterrice en los proyectos ejecutivos y se vea la derrama económica correspondiente. En la cuestión de la relación con los partidos, pues veo una luna de miel. Es normal, son los primeros 100 días, vamos a ver cuánto dura esto. A pesar de que tienen la mayoría, siempre es muy cómodo pues gobernar pues sin una oposición estridente. El único que la ha hecho en su momento fue el PAN. A mí me extrañó que aprobaran el presupuesto, pero pues eso es normal en cualquier arranque de sexenio, y ya vamos a ver en el siguiente año, en el 2022, pues ya a plenitud, pues de qué está hecho este gobierno, porque ahorita con un presupuesto residual, con una serie de problemas administrativos y financieros heredados, pues todavía está el pretexto universal de todos los gobiernos que llegan de patear un poco el bote y echarle la culpa al gobierno anterior. Otro asunto que yo celebro mucho es de que no haya estridencia y que no haya pues esos ejercicios mediáticos de persecución en las áreas encargadas de pues pedir cuentas a los funcionarios que se van. Yo creo que se están respetando los derechos humanos y la dignidad de la gente. Yo creo que eso también lo hace distinto y un poco más humanista. Pero son los primeros 100 días que seguramente ellos ya saben cuál es el tamaño del problema al que se van a enfrentar en los próximos años, y pues vamos a ver de aquí en adelante cuáles son las medidas extraordinarias que nos puedan llevar a este estado a otro nivel, ¿no? Sí, pues, concuerdo, y es un equipo pues, que se puede apreciar compacto, muchas selfies, mucho redes sociales de visité a tal funcionario, hice esto. Entiendo que pues el pretexto es no se tenía presupuesto, pero ya se tiene que anunciar un plan concreto, ya se tienen que cumplir metas, se tiene que trazar un plan, y creo que son demasiadas las expectativas generadas, es demasiado el número de diferencia con la que ganó. Entonces eso te genera todavía un mayor compromiso. Creo que la gente cada vez aguanta menos, y la luna de miel de la que hablaba Miguel, creo que a diferencia de otros arranques de otros sexenios, tenderá a ser más corta todavía que los bonos tradicionales democráticos que se otorgaban por el ciudadano a los gobiernos. No, ya está anunciando el coordinador de la bancada del PRI que viene, para el otro año viene fuerte, ¿no? No, o sea, es lo normal.
normal, pues, o sea, no o te sea, pongas es lo nervioso, lógico. Pato. Pero bueno. Pero ¿por qué me voy a poner nervioso? No, son los roles que se juegan. A mí me parece que donde sigue fallando es, a ver, se siguen repitiendo vicios como la simulación. Ahorita en el monólogo pues estaba mencionando alguien que un gobierno que viene con un discurso de transformación, pues bueno, y sigues el vicio ese de las simulaciones, pues bueno, entonces ¿dónde está la transformación? Hay favoritismos, a mí me preocupa mucho que ciertos perfiles les están dando una relevancia sobremedida y que no son precisamente los mejores. Pero eso el tiempo lo habrá capacitados, ¿no? Lo va, por eso es lo que te digo, es lo que me preocupa, ¿no? Ya vamos a ver los resultados. Me parece que hay mucha simulación, por ejemplo, en judicializar casos que ya están ahí, hombre, se presentaba en una entrevista la semana pasada el Contralor y dice, no hay denuncias. De veras necesitas denuncias, que hay muchas cosas que puedes desde este momento empezar mira, sí anunció que había trabajar, 44, ¿no? Dio un número o algo así, ¿no? De investigaciones. 44 denuncias, pero que él no puede, tiene que esperar en serio las denuncias como Contralor. Yo creo que lo que está haciendo el Contralor está así. haciendo lo correcto, porque de donde venimos de una estridencia, de un histrionismo, eso es otra cosa, te quedaste muy espantado con eso. No que me haya quedado espantado, pero sí hay que reconocer que las vías judiciales y jurisdiccionales tienen sus tiempos que no tiene por qué estarse presionando mediáticamente. No estoy hablando de mediáticamente, no estoy hablando ningún mediatismo. Es más, la misma fiscal cuando le pregunta sobre el cártel inmobiliario, una investigación que tiene 3 años y que están las denuncias ahí, los testimoniales de los mismos empleados denunciando cómo se operaba 3 años, y dice... No, tenemos 3 procesados y tenemos 26 carpetas de investigación. O sea, y luego, en 3 años, eso es todo lo que tienes. Están los testimonios muy claros como para ya haberse judicializado hace mucho esto. Casos como los sobreprecios en el sector salud, por ejemplo. Necesitas denuncia en serio para ver. Yo exhibo ahí, por ejemplo, un sobreprecio de los Doppler, del servicio Doppler de San José, al doble, groserísimo. Neta, necesitas o es el acercamiento que tienes con el presidente de esta compañía, o qué es, pues, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas a mí me parece que sí. Bueno, ponlo como áreas de oportunidad, pero en realidad estos 100 días, pues yo creo que yo veo un proceso de mucho aprendizaje que en algún momento lo tienen que cortar y dar resultados. Pues ojalá. O sea, ya no se va a valer que en 2022 el proceso de aprendizaje Bueno, hablando siga, por ejemplo del Contralor, proceso de aprendizaje, pues sí que no es el paladín. No, me refiero la transparencia. Me refiero en todo el gobierno, no en una función en particular, ¿no? Bueno, y hay otras cosas que veo bien, promesas de campaña que se cumplieron, como por ejemplo recortarle al Congreso, no 500, pero sí 400 millones de pesos, obviamente. Ese fue un gran acierto, la verdad, lo reconozco. Totalmente. Haber incrementado el presupuesto del Supremo Tribunal, que durante 2 años se le habían bajado 20 millones de pesos, creo que es algo, tienen que actualizar todo lo relativo. Yo creo que con la realidad financiera que se encontraron. El golpe legislativo del 2018, que se pudo ver ahí nada muertito, le favorecía a él, pues, ¿no? Sí, claro, a eso me refería ahorita que reconocía eso. Yo creo que son 100 días donde el saldo es positivo, pero insisto, falta muchos años o 2 o 3 años para que ya podamos decir si las políticas públicas que están implementando en verdad significan un antes y un después con lo que encontraron, ¿no? Yo creo que menos, Miguel. Yo creo que un año, justamente en esta fecha, el siguiente año, ojalá nos permita. Bueno, sí tiene razón, porque ya va a estar la sucesión presidencial a todo lo que da, y eso va a contaminar mucho el ambiente político el año local. Van a ser 884 días exactamente. Sí. Para que se dé la sucesión presidencial. Entonces, eso tendrá que jugar un rol dentro de Morena, afuera, ya es una sucesión adelantada, en lo federal la estamos viendo, al menos con la parte oficial del gobierno y su partido, ya empiezan los golpes bajo la mesa, puedes ver tú los pleitos que se traen entre el fiscal, entre el ex sí, ¿cómo se llama? De la UIF, Santiago Nieto, el ex jurídico, Julio Scherer, en fin, o sea, el desgaste de gobierno, y donde más duele, por lo general los que hemos estado ahí, pues son las
los pleitos intestinos que muchas veces pues te hacen que tu agenda se vea trastocada, porque desgraciadamente ahí descansan los grandes proyectos de un gobierno. Entonces, el desgaste que está sufriendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eventualmente también se va a empezar a dar aquí. Sí, por los celos, las envidias, las competencias. ¿Cuál desgaste López Obrador? Cada vez agarra más, sube su popularidad. Además, mira, aquí... Bueno, ese es otro tema. Se le llenó la boca de espuma. Ese es otro tema. Sí, de dulce. Sí, mira, ese además es otro aquí tema. me dicen, Aarón, qué poco objetivo eres y qué retórica tan basura usas. El PG no ha hecho nada positivo para el país. Basta checar los indicadores del país y estamos mucho peor que antes en seguridad y economía, entre otras cosas. Esto no me hace ni neoliberal, ni conservador, ni panista, ni priista, mucho menos estando el pato de nada, es una opinión de absoluta decepción de AMLO. ¿Indicadores de cuáles? De la inversión directa extranjera que ha crecido. Pues imagínate, déjame terminar nomás. Cómo ha crecido la recaudación. La recaudación. Tú que criticas el modelo neoliberal. Lo que más salario mínimo son el envío de las remesas. ¿De cuáles indicadores me está hablando acá? A ver, mi querido Aarón. ¿No? Objetivo. Objetivo tienes que salir de la burbuja. A la gente de la calle, a la gente que trabaja, le vale gorro esos indicadores. Lo que le importa es su bolsillo, y desgraciadamente para el presidente se le podrá adjudicar a él o no. Entonces, que es un asunto mundial. Está muy enojada por el bolsillo. La gente va a estar irritadísima el próximo año, que paga más, por los efectos de una inflación. Desde que comenzó el gobierno diciendo que venía este cabrón está peor. Yo te dije, tú lo ignorabas. Que el Atlas y el Cruz Azul iba a ser campeón hasta que fuera presidente. A ver. Así está. Tú menospreciabas el efecto inflacionario que iba a pasar. Me acuerdo que en alguna reunión y lo sigo porque el mundo va a ser, pero ¿qué vas a hacer? Pero el gobierno va a asumir el costo. El dólar. Lo que te quiero decir, el caos que sea culpa. Así es el sistema político. Déjame para que lo entiendas. Estamos en Venezuela. Sea provocado o no bien manejado por el gobierno, el costo político de la crisis económica a raíz de la inflación lo va a asumir los gobiernos. Jamás de todos los colores. Tan separada la opinión de los comentócratas como Miguel y lo del ahí está la aprobación del presidente. Ahí está la aprobación. Luego hay que hacer un programa sobre eso, que son cosas distintas. Tiene 3 años así diciendo que viene, les llamaba derrotados en la victoria, vienen las elecciones, le meten una madriza, les decía a Miguel, les van a pegar una madriza. Es producto de otras explicaciones políticas. Ve cómo están los municipios, el Congreso. Tómala, pregúntale a su sondeo tú en la calle si a la gente le alcanza con lo mismo hoy a como le alcanzaba hace un año. Pato, estamos, así una pregunta muy básica. Que no, pero eso es todo el mundo. ¿Quién va a asumir el costo? Pandemia, no se pueden extraer. ¿Quién va a asumir el costo? El escenario mundial. ¿Quién va a asumir el costo político? Los gobiernos. Hay que hacer un análisis serio, no tan burro. Eso es para la burbuja. Como lo están haciendo. Es más bien en cómo se ha retenido con esos programas sociales. Imagínense que no hubiera esos programas sociales, ahí sí estaríamos. Y luego vas a ver las consecuencias grave, también de algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, pero que en este momento, y lo analizamos cuando quieras, pero mucho va a tener que ver, y pudiese ahorita ser un paliativo, no sé los efectos futuros inmediatos, el aumento del salario mínimo. ¿Era necesario? Sí, claro. Pero eso va a traer consecuencias. Bueno, pues no estoy diciendo no estoy diciendo que esté mal, claro que es necesario, pero evidentemente traerá una repercusión. Bueno, cuando quiera lo analizamos. Nos tenemos que ir, muchas gracias Miguel, Pato. Pues sí, el caos, el apocalipsis que iba a pasar, no ha pasado. No, pues estamos en Dinamarca ya. Bueno, ya estamos en muchas gracias. Aquí. Esto fue La Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día en una emisión más acá en Sub 95.5 FM, la radio alternativa. No, pues defiende, no está cañón. No. Sub 95.5 FM.